A ver, piénsenlo por un momento. Hay cosas en nuestro mundo que son, bueno, súper predecibles, casi normales, ¿no? Por ejemplo, si medimos la altura de un montón de gente o el tamaño de las manzanas en un árbol, casi todo se va a agrupar alrededor de un promedio. Pero hay otras cosas que siguen unas reglas totalmente distintas, unas reglas mucho, pero mucho más salvajes e impredecibles. Y aquí lo ven, lado a lado. A la izquierda, el mundo que todos conocemos, la distribución normal, la famosa campana. Aquí los resultados extremos son casi imposibles. Pero a la derecha, bueno, a la derecha tenemos un mundo totalmente diferente. Este es el mundo de la ley de potencias. Y aquí los eventos extremos no es que sean posibles, es que son los que mandan. La chance de que pase algo gigante es mucho, mucho mayor de lo que uno pensaría, y esos eventos terminan distorsionando por completo el promedio. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Primero vamos a entender bien qué es el mundo normal, luego nos vamos a meter de lleno a descubrir la ley de potencias. Después vamos a ver el mecanismo oculto que la genera, hablaremos de algo llamado el punto crítico y para terminar nos vamos a hacer una pregunta clave. ¿En qué juego estamos nosotros? Así que arranquemos. Ok, empecemos por lo conocido, ¿no? El mundo normal, ese donde los promedios son los reyes. Entonces, ¿qué es exactamente una distribución normal? Miren, es bastante simple. La mayoría de las cosas se amontonan alrededor de un promedio. Pensemos en la altura. Hay una altura promedio, claro, y sí, hay gente más alta y más baja, pero ¿se imaginan encontrar a alguien que mida 5 veces el promedio? Imposible. Estadísticamente no va a pasar. Y la razón es súper interesante. Esto pasa porque el resultado final es la suma, y esta es la palabra clave, la suma de un montón de factores chiquitos y aleatorios. O sea, genética, nutrición, cuánto dormimos, todos esos pequeños efectos se suman y como que se van cancelando entre ellos, empujando todo hacia el centro. Por eso tenemos esa curva de campana tan bonita y predecible. Para que quede más claro, imaginemos un juego de casino súper simple. Vamos a tirar una moneda al aire 100 veces. Por cada cara que salga, ganamos $1. Lo lógico, ¿no?, es esperar ganar unos $50. A veces ganaremos 55, otras 45, pero si jugamos esto una y otra vez, esas pequeñas diferencias se van a ir anulando y el resultado, créame, va a tender a ese promedio de 50. Es un sistema aditivo, predecible, seguro, típicamente normal. Pero claro, no todo el universo es tan ordenadito. Ahora sí, nos metemos en un terreno mucho más extraño. Un lugar donde la idea misma de promedio empieza a perder todo el sentido. A ver, viajemos a finales del siglo XIX. Un economista italiano, Vilfredo Pareto, se puso a analizar registros de impuestos. En esa época todos estaban obsesionados con el hombre promedio, pero Pareto, él se dio cuenta de algo. Al graficar cómo se distribuía la riqueza en Italia, en Inglaterra, en Francia, se encontró con un patrón que rompía todos los esquemas. Era el mismo patrón en todos lados, y les aseguro que no se parecía en nada, pero en nada, a una curva de campana. Y este era el gráfico que tenía Pareto frente a él. Al principio la curva caía en picada porque, bueno, la mayoría de la gente ganaba poco. Pero después, la cola de la curva bajaba súper despacio, estirándose y estirándose. Había gente ganando 10, 100, hasta 1000 veces más que el promedio. El gráfico era un lío, difícil de interpretar. Pero Pareto tuvo una idea genial. Se dio cuenta de que tenía que mirar los datos de otra forma, una forma completamente nueva. Y la clave de todo estaba en cambiar la escala. Tuvo la increíble idea de usar logaritmos. O sea, en vez de usar los números normales, usó sus logaritmos tanto para los ingresos como para la cantidad de gente. Y cuando volvió a graficar los datos en esta nueva escala, ¡pum!, como por arte de magia, esa curva toda rara y confusa se convirtió en una línea recta perfecta. De repente, el patrón oculto estaba ahí, a la vista de todos. Esto, amigos, es la ley de potencias en todo su esplendor. Y lo increíble es que Pareto pudo describir todo esto con una ecuación súper simple. Esta es una ley de potencias. Lo que dice, básicamente, es que la cantidad de gente que gana más de una cifra X es proporcional a 1 sobre esa cifra elevada a una potencia A. Y esa A, esa pequeña letra, lo es todo. Es simplemente la inclinación de esa línea recta que vimos en el gráfico, y es el número mágico que nos dice qué tan desigual es el sistema.
Para que entendamos bien el impacto que tiene esto, volvamos al casino un momento. Ya vimos el juego aditivo, el de sumar, que nos da una distribución normal. Podríamos tener un segundo juego, uno multiplicativo, que ya nos da una distribución más desigual. Pero es el tercer juego el que nos va a mostrar la verdadera y extraña naturaleza de la ley de potencias. Este juego se conoce como la paradoja de San Petersburgo, y es una locura. Miren, empezamos con $1. Tiramos una moneda. Si sale sello, duplicamos la apuesta a $2 y volvemos a tirar. Si sale sello de nuevo, duplicamos a 4 y así. Seguimos duplicando hasta que por fin salga cara y nos llevamos el pozo. El potencial de ganancia crece de forma exponencial. Y esto nos lleva a una conclusión que parece no tener sentido. El valor esperado de este juego, o sea, el promedio de lo que ganaríamos, es infinito. A ver, ¿cómo puede ser infinito? Piénsenlo, la probabilidad de ganar $2 es la mitad. La mitad por 2 es 1. La probabilidad de ganar 4 es un cuarto. Un cuarto por 4 también es 1. La de ganar 8 es un octavo, que por 8 también da 1. Cada posible resultado, no importa qué tan improbable sea, le suma $1 más al valor esperado. La suma simplemente no termina nunca. Y aquí está el punto clave. El promedio nunca, pero nunca se estabiliza. En el mundo normal, mientras más datos tenemos, más nos acercamos al promedio real. Aquí es al revés. Mientras más se juega, más grande se hace el promedio. Porque siempre está la posibilidad de ese evento súper raro, pero gigantesco, que lo revienta todo. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué aparece este patrón tan raro en la naturaleza? La respuesta, y esto es genial, no está en la suma de cosas, sino en algo que podríamos llamar una conspiración matemática. Resulta que muchas veces cuando vemos una ley de potencias es porque hay dos fuerzas exponenciales opuestas que están luchando entre sí. Un ejemplo perfecto son los terremotos. Por un lado, la frecuencia con la que ocurren disminuye exponencialmente. O sea, los terremotos chiquitos son súper comunes, los grandes son súper raros. Pero, por otro lado, la energía que liberan aumenta exponencialmente con su magnitud. Entonces tienes una que baja y otra que sube. Y cuando estas dos fuerzas exponenciales se combinan, ¿qué creen que pasa? Conspiran para crear una ley de potencias perfecta. Y esta idea, la de dos fuerzas opuestas en un equilibrio perfecto, nos lleva a un concepto todavía más profundo, más fundamental. Nos lleva a la idea de sistemas que vivan balanceándose en un estado muy, muy especial, el punto crítico. Miremos un imán. A temperaturas bajas, los átomos se alinean, todo está ordenado y el material es magnético. Si lo calentamos mucho, los átomos vibran como locos, todo es un caos y el magnetismo desaparece. Pero, si ajustamos la temperatura a un punto exactísimo, la llamada temperatura de Curie, el sistema entra en un estado crítico. Está justo en el filo de la navaja entre el orden y el caos. Y en ese punto mágico aparecen patrones fractales, patrones que se repiten a todas las escalas. El sistema está tan sensible que el giro de un solo átomo puede provocar una avalancha que recorra todo el material. Pero aquí viene lo más increíble. Algunos sistemas no necesitan que alguien esté ahí ajustando la temperatura con pinzas. No. Sistemas como los incendios forestales, los terremotos o incluso una simple pila de arena a la que le vamos echando granitos, evolucionan solitos, naturalmente, hacia ese estado crítico. A este fenómeno se le llama criticalidad autoorganizada. El sistema se organiza a sí mismo para vivir, siempre al borde del caos. Y esto nos lleva a la idea más potente de todas, la universalidad. Resulta que en el punto crítico, los detalles específicos del sistema ya no importan. Da igual si hablamos de un incendio, de una pila de arena, de un terremoto o del mercado de valores. Su comportamiento se puede describir con las mismas matemáticas, con la misma ley de potencias. Esto es revolucionario. Significa que podemos usar modelos súper simples como una pila de arena para entender fenómenos increíblemente complejos, porque en la criticalidad lo que importa no son las piezas, sino cómo interactúan entre sí. Ok, todo esto es fascinante, de verdad. Pero, ¿y a nosotros qué? ¿Qué significa todo esto para el día a día? Bueno, la clave está en entender en qué tipo de mundo nos estamos moviendo en cada momento. Al final, todo se reduce a saber en qué juego estamos. En el mundo normal, pensemos en un restaurante o una aerolínea,
El éxito depende del promedio. La estrategia ganadora es la consistencia, ser un poquito mejor cada día, optimizar la media. Pero en un mundo de ley de potencias, como el de los inversores de riesgo o el de los escritores, el juego es otro. Aquí, la estrategia no es la consistencia, es la persistencia. Se trata de hacer muchas apuestas, sabiendo que la mayoría van a fallar, pero con la esperanza de que una, solo una, sea un éxito tan descomunal que pague por todas las demás y mucho más. Y para que vean cómo funciona esto, les cuento una historia. Hace unos años, Casper, uno de los investigadores detrás del material original para este análisis, leyó una frase que le cambió la vida. Decía algo así como: una sola idea podría transformar tu vida entera. Le pegó tan fuerte que agarró el libro y escribió debajo: mandaron mail a Veritasium. Unos días después, mandó ese correo. Y nada, pasaron semanas sin respuesta. Pero él persistió, y al final la respuesta llegó. Esa pequeña apuesta, ese único correo, que era una jugada de ley de potencias total, se convirtió en un éxito gigante que le cambió la vida por completo y lo llevó a una carrera donde le explica ciencia a millones de personas. Y esa es quizá la lección más grande de todo esto. Nos deja con una pregunta para que cada quien se la lleve y la piense. En nuestras propias vidas, en nuestras carreras, ¿estamos jugando un juego aditivo, enfocado en la consistencia y en mejorar el promedio? ¿O estamos jugando un juego de ley de potencias, buscando con persistencia ese único éxito transformador que lo puede cambiar absolutamente todo?